Tenemos ya en piso a Federico Stachoviak, concejal de Tigre, del oficialismo en Tigre. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Muy buenas noches, chicos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir al piso, Fede, primero. Y bueno, quería empezar preguntándote, ¿no? Venimos de semanas ajetreadas en Tigre, se aprobó finalmente el límite a la altura de construcción, no sin polémica entre oficialismo y oposición, hubo cruces de versiones. Quería preguntarte qué se aprobó, por qué y bueno, y cómo está ahora la situación, porque está toda parada la hora privada en Tigre, ¿no? Privada, exactamente. Bueno, nosotros la semana pasada, el 28, hemos sancionado la ordenanza, la 339, que es el límite de altura a todas aquellas zonas o nidificaciones de tigre que no lo tenían hasta el momento. Tigre regía con una ordenanza de 1996, que en aquella época el HCD del ex intendente Ubieto había sancionado para de alguna manera atraer inversores a Tigre y darle un desarrollo diferente a lo que era la ciudad. ¿Qué pasaba con esa ordenanza? Que no contemplaba límite de altura, la de 1996. No tenían ese problema de contemplar la altura. ¿Por qué? Porque no tenían los servicios de infraestructura. O sea, Tigre en ese momento, en 1996, tenía el 5% de infraestructura de lo que era red de cloaca y aguas y demás. Entonces no tenías ese problema, porque cuando vos presentás o querés presentar un proyecto y vas al HCD para que te den la viabilidad de tal proyecto, depende de la zona. Vos le decís, bueno, sí, está todo regio, da con todos los parámetros urbanísticos, pero después vos tenés que tener la viabilidad también de las prestadoras de servicio, ¿no? Tanto de NOR, de agua, de cloaca, sanidad, que es lo mismo, ¿no? De AISA, digamos, en este contexto. Y eso te va a ir permitiendo avanzando para lograr tu permiso de obra. Entonces, una vez que vos tenés la viabilidad urbanística en el HCD, después tenés que pasar varios ítems como para llegar al permiso de obra definitivo, ¿no? Entonces, lo que se hizo ahora, como ahora Tigre en su gran parte tiene, en realidad tiene el 45% de todo Tigre, tiene los servicios de agua y cloaca. Entonces lo que se hace ahora es que en ciertas zonas que se vio un progreso mucho más continuo, un progreso mucho más importante, entonces ahí empezamos a tener diferencias con vecinos y demás, preocupados porque diciendo qué va a pasar, hacia dónde vamos a ir, y ahí es donde se empezó a trabajar fuertemente en este proyecto que se sancionó el 28, que es de limitar las alturas en todo el distrito de Tigre. Ahora, desde el Frente Renovado, desde Masismo, que fue la única fuerza que votó en contra, dicen que en realidad se aprobó más construcciones, ¿no? Que aumente todavía más las construcciones y que eso perjudica a los vecinos. ¿Ustedes qué le responden a eso? No, son posturas totalmente diferentes. Nosotros, primero cabe destacar que nosotros no tuvimos un proyecto superador de ninguna fuerza actuante en el HCD, no nos trajeron un proyecto superador, vamos a mezclar los proyectos y ver y discutir y demás. Esa es la primera discusión que se planteó, ¿no? Nosotros recibimos un proyecto del Ejecutivo, lo recibimos en noviembre, y lo empezamos a trabajar inmediatamente. Una vez que se conformaron las comisiones en diciembre, una vez que se incorporó los nuevos concejales en diciembre, lo empezamos a trabajar inmediatamente. Tuvimos 4 meses de trabajo, que es bastante. En enero trabajamos todo enero, febrero, y nunca tuvimos un proyecto superador. Y lo que sí es real es que nosotros el proyecto que entró del Ejecutivo no es el mismo que se votó el 28 de abril, porque hubo muchos aportes de los bloques, hubo muchos aportes de los técnicos que trabajan con nosotros y los arquitectos, ingenieros, urbanistas y demás. Y fuimos modificando, fuimos trabajándolo, fuimos llegando a un común de criterios y de esta manera poder sacar el proyecto que salió. Ahora bien, vos me preguntabas que los chicos, los concejales del Frente Renovador, por ahí no votaron en contra, no estaban de acuerdo. Y ahí es donde se me produce a mí una pregunta que la formulé en el HC en el día de la votación. Nosotros, la Comisión de Urbanismo,
que yo presido, somos 7 integrantes. 3 de la fuerza del oficialismo, 2 de la Libertad Avanza de un sector y 1 de la Libertad Avanza de otro sector, y 1 del Frente Renovador. Y si vos mirás los actas de las comisiones, el 90% de esas actas están firmadas a favor, o sea, están de acuerdo con lo que planteamos. Entonces solamente hay un 10% de que puntualmente el concejal del Frente Renovador se oponía a ciertos lugares, pero un 10%, digo. O sea, el 90% no estaba de acuerdo. De hecho, el otro día escuché una nota del concejal en una radio donde decía que a él le parecía bien lo que planteamos en Ruta 27 y demás. Entonces se me genera este ruido de por qué no. Porque en definitiva nosotros entramos en Tigre desde el mes de octubre, entramos con esta cautelar y en definitiva en Tigre hubo 6 meses de un parate total de toda la construcción de la obra. Días atrás tenía datos y lo vi en diferentes medios que la construcción desde el 23 al 25 se perdieron 200.000 empleos. Hoy leía que Loma Negra suspendió la fabricación del cemento, que es algo tan tradicional de nosotros, por falta de venta. Sí. Y encima de eso nosotros le agregamos en Tigre el parate total de la construcción, donde teníamos un sector que eran los vinculados a la obra, los directos, que son la UOCRA, que nos venían reclamando y diciendo, muchachos, la gente quiere trabajar, ¿no? Obviamente. Entonces son 2 posiciones diferentes. Entonces, tal vez ellos dicen de que no quieren ir con las construcciones. Pero bueno, también que se expliquen hacia dónde quieren ir. No sé, yo creo en un Tigre que yo soy tigrense, yo soy nacido en Tigre. Y he conocido el Tigre de 50 años atrás, donde era calle de tierra, poca luminaria, sin progreso, donde había un almacén cada 20 cuadras. Hoy Tigre es una ciudad pujante, es una ciudad que creció, es una ciudad que va para un norte bien construido, y creo que es parte del crecimiento de la ciudad, ¿no? Ordenado, ¿estamos de acuerdo? Ordenado. Vayamos acá. Tal vez será necesario poner los límites de las alturas en varias zonas. Como también en otras zonas no tenía la preocupación. Por ejemplo, yo soy oriundo de Torcuato y no vas a encontrar el edificio más alto de Celindú, que tiene 6 pisos y hace 70 años, ¿no? Porque es del 30. Así que en esas zonas no tenés la preocupación todavía porque no tenés ese desarrollo. No llegó el desarrollo ese. Pero en algún momento va a llegar. Entonces, bueno, cuando llegue ya va a estar acotado y limitado. Por ejemplo, Torcuato quedó con un límite de planta baja más 5. Hablabas desde octubre a mayo tenemos 6-7 meses de obra privada parada. Frenada, claro. Sí, ¿sentís que, porque esto lo impulsó claramente el sector del masismo, ¿no? La Claro. medida. ¿Sentís que los vecinos quedaron en medio de una interna y terminaron pagando el costo de la interna del peronismo, si se quiere? Porque claramente había algo político personal Claro. entre el masismo y el zamorismo y terminaron pagando el costo de los vecinos y los que se dedican a la construcción y los que tenían que construir sus Tal cual. casas, sus edificios. Digo, ¿sentís que pasó eso? Tal cual. Yo creo profundamente que hay un costo alto que pagaron los vecinos, que pagaron el comerciante, el corralón, el gremio del aluminio, el de la pintura, el ferretero y demás. O sea, todos los indirectos de la construcción, obviamente. Tigre mensualmente mueve alrededor de 11.000 trabajadores en la construcción directo. Todo eso se frenó. Y los indirectos, o sea, todos aquellos indirectos, todos preocupados, ¿no? O sea, se frenó todo. Tigre debe ser o sea, en zona norte, todos sabemos que Vicente López, San Isidro, Tigre, San Fernando, Escobar también, son los municipios que la construcción mueve trabajo, mueve recursos. Entonces, se frenó, quedó frenado totalmente. Y sí, yo creo que ahí quedaron rehenes de una discusión política, sin duda alguna. Te pregunto, ¿cómo está posicionado políticamente hoy el espacio del intendente Julio Zamora? Digo porque en las últimas elecciones fueron por un tercer espacio, no obstante lo cual intentaron ir por la presidencia del Partido Justicialista, algo que bueno no se pudo dar por una cuestión judicial. ¿Dónde está hoy posicionado? Mira, nosotros somos
la gran estructura de los funcionarios, de los políticos que trabajamos en el espacio con Julio, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, somos de estirpe peronista, venimos de estirpe peronista. A ver, tocaste algo sensible que me toca, porque soy peronista afiliado hace 35 años y realmente no nos dejaron participar, o sea, no hubo una participación, no pudimos participar, es la realidad. No, los muchachos que ahora asumieron de alguna manera sin tener una elección, ¿no? Porque lo lógico era que tengamos una elección y que los militantes decidamos quién fuese el que conduce los destinos del partido bueno, de nuestro movimiento en Tigre. Bueno, no pudimos tener esa elección, así que los conocemos y sabemos, los concejales, a los dirigentes nos conocemos hace años, venimos todos del mismo sector. Toda la estructura de lo que es el oficialismo, la gran parte de la estructura vertebral, te diría, viene del peronismo. Después que hubo campañas diciendo que no éramos peronistas, no éramos de acá, bueno, nada, eso son cuestiones meramente políticas y chicanas que son parte, ¿no?, del folclore, ¿no? Pero la verdad, a mí no me va a sacar legitimidad ni mérito de ser peronista alguien que me diga que ahora porque participaste en tal boleta no lo sos más, ¿no? Obviamente. ¿Cómo tomaron, o en particular vos, cómo tomaste, ¿no?, después de esto que pasó, que no se los dejó participar, que no hubo elecciones per se en el PJ de Tigre, que cuando asumió Samín Ducó, Malena Galmarini hizo un discurso en el que llamó a Julio Zamora a volver al partido y a acercarse, como si estuviera todo Claro. bien, ¿no? Bueno, ahí es la pregunta que hacía tu compañero, ¿no? Reconociendo como hace 4 o 5 meses atrás decía, Julio, vos no sos peronista, te fuiste y ahora te llamamos porque sos peronista. O sea, es ese discurso, ¿no?, ida y vuelta de segunda conveniencia, ¿no? Creo que lo tomo por ahí nada más, ¿viste? Una conveniencia oportuna del momento. Fede, ¿cómo estás viendo? Como concejal me imagino que tenés el día a día un trato continuo con los vecinos, sobre todo con los que más necesitan del apoyo del Estado, ¿no?, de una mano en estos momentos. Digo, ¿cómo están los vecinos de Tigre en este contexto económico que está bastante duro, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, recién veníamos charlando con mi asesor, veníamos charlando este tema puntualmente, que yo tengo un poco más de año que él, y le decía, yo veo el mismo efecto que lo que pasó en el 99, 98, 99, donde el vecino empezó a quedarse sin trabajo y con la poca guita que le dieron compró un remis, y con ese remis hasta que se rompió el remis, y cuando se rompió el remis ya no tenía escapatoria. Estoy viendo lo mismo porque cada vez tenemos un crecimiento en porcentaje exponencial de los que hacen trabajo con aplicaciones y poco trabajo, como te decía, yo soy oriundo de Torcuato, nosotros teníamos un parque industrial de pymes sobre la calle Belgrano y prácticamente hoy ves todo cerrado y galpones en alquiler. Preocupante. Y otro tema más que que lo veo muy de cerca. Hace muy poquito, desde la provincia de Buenos Aires, suspendieron el plan Mesa, que era una ayuda que iba a los vecinos, que estaba muy bien trabajado, porque en realidad venía un informe desde los colegios. Los colegios tienen muy cercanía con la familia y se dan cuenta quién precisa un poquito más o un poquito menos, y era una ayuda alimentaria. Bueno, este plan se sacó en toda la provincia, teóricamente por 90 días, los que tenemos poquito de experiencia sabemos que cuando sacan por 90 días no vuelve más. Como impuesto al cheque, ¿no? Que Claro, tal cual. Y tenés 45.000 vecinos afectados. Había 45.000 vecinos que retiraban esta caja. Que alguien me puede decir, sí, seguramente la llevaban y después viste la famosa frase, a la vuelta descartaban los fideos y se llevaban lo que mejor. Tal vez puede existir algo de eso en algún punto, pero porque pase del 45.000 cajas, pase en 2 o 3 o 4, no quiere decir que todo pasaba, pero más de uno seguramente contaba con esa ayuda mensual, y la experiencia de la entrega de esas cajas, ¿dónde era mayor? En barrios casualmente humildes, ¿no? Sí. Ni hablar en Isla creo que la van a sufrir muchísimo.
Ahora es llamativo, ¿no? Porque justo tiraste el tema de promesa y es algo que yo pensaba cuando trascendió la noticia y se conoció. Es llamativo que el peronismo, en este caso la provincia de Buenos Aires, el gobernador, el principal activo que tiene cuando hace declaraciones contra el gobierno nacional es su falta de sensibilidad social. Y cuando hay que cortar algo, lo primero que se les ocurre cortar es el alimento para la gente más postergada. Es raro, ¿no? Es A medida que raro. hay cosas para cortar. Es ¿No, raro. no es extraño ese corte? Sí, tratando de dar la explicación que el aporte nacional y de Sí, acá, sí, ¿viste? sí, sí, Pero sí. creo que esa discusión el vecino o el que la necesita no la entiende ni la quiere entender, obviamente, ¿no? No, claro. Obviamente, es muy difícil, sobre todo cuando se trata de alimentos. La última, Fede, y no quiero dejar de meterme un poco en el 2027. Bueno, hablábamos un poco fuera de aire. No sabemos qué va a pasar si se va a habilitar o no la reelección de intendentes, pero preguntarte cómo está el espacio, cómo está el sambonismo de cara al 27, teniendo en cuenta esto que es de público conocimiento, ¿no? Que hoy en el peronismo, mientras esté masismo, no parecen tener lugar. Claro. Y ver cómo se puede hacer para competir en igualdad de condiciones para tener Tigre. Mira, nosotros nos identifica la gestión. Julio, el intendente, es uno de los intendentes con mejor imagen dentro de los intendentes en zona norte y ni hablar de la provincia. Tenemos una gestión diaria avasallante y eso nos identifica mucho. Creo que eso el vecino lo ha demostrado en las elecciones, que cuando vamos a intendencia lo ha demostrado, el apoyo lo tenemos incondicional. Tenemos lo de la reelección, que Julio sería su último mandato. Se está hablando de que puede haber una modificación en la reelección indefinida, no sabemos, se verá, pero nosotros nos basamos en la gestión. Yo creo que después, si no es Julio, quien sea el designado, quien sea el candidato, creo que la gestión lo va a acompañar. Entonces, cuando vos tenés gestión y día a día, nosotros calculá que en Tigre se abren todos los días 19 polideportivos, donde tenés una infraestructura deportiva enorme, desde pileta climatizada hasta hockey, lo que es vóley. Nosotros, por un convenio con la provincia de Buenos Aires, atendemos los 200 colegios que tiene Tigre, y es día a día. Bueno, el sistema de seguridad. Hoy, viste, los municipios, sobre todo los de zona norte, pasaban a ser como pequeños estados, ¿no? Porque te ocupas de la seguridad, del deporte, de la escuela, de salud. Sí, Estamos temas que construyendo un antes hospital. sí. Entonces, creo que eso, a la hora de acompañar, el vecino lo tiene muy presente. Fede, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos.